Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días a todos los que están en esta sala acompañándonos esta mañana. Vamos a comenzar con esta actividad del día de hoy. Nos estamos saludando desde el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, y este día, jueves 25 de mayo, pues estamos por llevar a cabo una tercera sesión correspondiente a esto que hemos llamado nosotros jornada rumbo a la internacionalización del municipio de Tizayuca. Es una actividad del tipo del voluntariado que requieren los objetivos del desarrollo sostenible precisamente para la promoción, pues no solamente de esta agenda, sino que en el caso particular de esta actividad para eh, la promoción de otro proceso que tiene otras implicancias, pero que se acompaña muy bien con los objetivos y es el de la internacionalización. Entonces, este día, pues quiero agradecerle a la maestra Andrea Ramírez Rentería. Ella es directora de la agenda, precisamente, en esta Dirección General de Temas Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y quien, pues de alguna manera, pues a lo mejor en forma coordinada o combinada, ya ahorita ya nos comentará un poco más al respecto, pues hay una colaboración también con el secretario ejecutivo de ese Consejo Nacional para la implementación. Entonces vamos a dar inicio, darles la cordial bienvenida, pues de parte de nuestra presidenta municipal, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, quien pues le ha dado la oportunidad a este instrumento y bueno, tenemos algunos avances, los invitamos a que conozcan un poco más de todo lo que hemos hecho a través de nuestras redes sociales. Em, la maestra Andrea es maestra en estudios de desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Reino Unido y es licenciada en Relaciones Internacionales. Em, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Actualmente funge como directora de la agenda en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Anteriormente fue asesora técnica en el proyecto iniciativa de la agenda de la cooperación alemana para el desarrollo sustentable de la GIS a través de la implementación de proyectos en materia de políticas públicas y legislación sostenible. Fue consultora para el Fondo de Población de Naciones Unidas a través de la realización del estudio Buenas Prácticas sobre Población y Desarrollo, una visión desde las instancias locales. Se desempeñó también como jefa de Departamento de Cooperación Internacional al Desarrollo dentro de la Unidad de Relaciones Internacionales del Gobierno de Zapopan. Fungió como coordinadora de protección y gestoría jurídica del Instituto Jalisciense para Migrantes del Gobierno del Estado de Jalisco. Fue consultora para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Formó parte del equipo operativo del proyecto My World Jalisco 2015, encuesta de Naciones Unidas para dar voz a las y los jaliscienses respecto a las prioridades de los ODS. Y bueno, fue también colaboradora del proyecto de investigación del ITESO, titulado ¿Por qué matan a los defensores y defensoras de los derechos humanos en México? Y bueno, pues cuenta con múltiples publicaciones en revistas académicas y ha sido colaboradora pues en asuntos internacionales en la entonces Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco. Pues, maestra Andrea Ramírez, pues agradecerte mucho, de verdad que esta mañana nos obsequies este valioso material que nos vas a compartir a través de tu presentación, porque enriquece mucho esta parte de la sensibilización, socialización de estos temas de la agenda y sobre todo pues a los servidores públicos, que es nuestro objetivo, que ellos puedan hacer pues de estos conocimientos. Entonces, sin más, pues te damos la más cordial de las bienvenidas y adelante, ahora sí que podemos comenzar. Muchísimas gracias, Erwin. Me da mucho gusto, primero que nada, estar con todas y con todos ustedes. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Solo para confirmar. Sí, 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 bueno, yo sí te Perfecto. escuchamos. Buenísimo. Ajá. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder acompañarles y sobre todo estar pues con el municipio de Tizayuca, que además es muy, muy activo en temas de Agenda 2030 y que siempre está buscando
posicionar la agenda y los esfuerzos que están realizando y que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto poder acompañarles. Justo el día de hoy yo les voy a platicar un poco sobre México y la Agenda 2030 y cómo, en particular, lo que hacemos desde Secretaría de Relaciones Exteriores, pero para ello me gustaría, si vamos a la siguiente, por favor, eh, contarles un poquito, si vamos a la, perfecto, ahí, buenísimo, gracias. La sesión la tenemos estructurada en términos generales respecto de cuáles son los antecedentes para la Agenda 2030, eh, qué es la Agenda 2030 y cómo lo abordamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, los avances de México en materia del cumplimiento de la agenda. Les voy a contar un poquito sobre los principales foros y mecanismos multilaterales que tenemos, eh, que digamos que abordamos desde Cancillería y que están vinculados con el tema de la Agenda 2030, cuáles son las prioridades temáticas para México y de manera muy breve cómo buscamos involucrarnos también no nada más con gobiernos, sino también con organizaciones de la sociedad civil, con las juventudes, etcétera. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Y de una vez a la que sigue. Muchas gracias. Para contarles un poquito sobre qué es la Agenda 2030, quisiera yo partir de los antecedentes. Y en este sentido, contarles muy, muy rápido sobre los objetivos de desarrollo del milenio, que no sé si por ahí los habrán escuchado o no, pero bueno, les cuento muy rápidamente los objetivos de desarrollo del milenio. Se determinan en el año 2000, en donde son estos 8 grandes objetivos eh, que buscan determinar, que adoptan en ese momento los Estados miembros de Naciones Unidas para determinar qué tienen que hacer para alcanzar el desarrollo. Pero y tienen una fecha límite al 2015. Pero como podrán ver, y si vamos a la siguiente, estos objetivos están, digamos, tienen varias fallas y varias lecciones que nos permitieron aprender de ello y para ello pues construir lo que ahora serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por un lado, como podrán ver ahí en la grafiquita que ponemos, están principalmente enfocados al tema de las personas, es decir, al tema del desarrollo social, lo cual no quiere decir que esté mal, pero por ahí estamos dejando un poco de lado el tema ambiental, el tema económico, etcétera. Entonces, como podrán ver, ahora el desarrollo sostenible, y para que lo tengan un poco más claro, el desarrollo sostenible está conformado, digamos, por 3 grandes dimensiones: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Y con ello también hablamos de las 5 P's del desarrollo, que están conformadas por personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas o asociaciones. Esto, las 5 P's es por términos en inglés. Entonces, con los objetivos de desarrollo del milenio, de alguna manera se estaban descuidando estos otros aspectos y se estaban meramente enfocando en el tema de las personas. Además de eso, los objetivos de desarrollo del milenio tenían una construcción y una visión mucho más eh, excluyente y una visión, digamos, de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que era una construcción basada en lo que en lo que los países desarrollados decían que el resto de los países teníamos que hacer, los países que estaban en desarrollo, ¿no? Entonces, como nosotros estamos bien, no tenemos que hacer nada porque vamos muy bien, estamos desarrollados, ustedes, países en vías de desarrollo, tienen que ponerse a las pilas y hacer esto. Entonces, eso dejaba de lado, digamos, esta característica de integralidad y de universalidad. Por otro lado, solo decía, digamos, en términos generales, estos son los objetivos, pero no había indicadores, no había metas puntuales. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor, lo que buscamos hacer es, ahora, la Agenda 2030, ¿qué es? A partir del 2015 terminan los objetivos del milenio, nos damos cuenta que evidentemente no lo logramos y tenemos como una nueva oportunidad de retomar el camino. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? En septiembre del 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas dicen, vamos a adoptar esta agenda cuya temporalidad es para terminar en el 2030 y vamos a plantear estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero ya mucho más puntuales en términos de establecer metas, establecer indicadores y sobre todo tener digamos, esta característica en donde se abordan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, el tema social, el tema ambiental y el tema económico. Si vamos a la siguiente, por favor, de una vez. Justo, entonces, esta Agenda 2030, algo que es muy importante destacar es que es una agenda que no es de los gobiernos, no es una agenda gubernamental,
no es una agenda de los estados, sino que es una agenda en donde se determina que todas y todos los actores involucrados deben de participar. Dejamos de ver, perfecto, gracias, Edwin. El otro principio de la Agenda 2030 es esta parte de la integralidad y la indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que les he estado contando, ¿no? Busca equilibrar las tres dimensiones del desarrollo, en donde no una dimensión es más importante que otra, sino que lo que busca es generar estas sinergias entre las tres dimensiones. No sé, por ejemplo, el tema de agua, ¿no? Inicialmente, digamos, con los objetivos del milenio, este tema podía verse como, bueno, agua es un tema meramente ambiental, por así decirlo, y entonces solamente las dependencias relacionadas con el tema de agua lo tienen que ver. Y ahora lo que busca la Agenda 2030 es decir, no, a ver, es un tema que es integral y que al final tiene repercusiones e impactos en las tres dimensiones, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta con otras dependencias, con otros actores, para poder trabajar de manera integral en dar soluciones a esas temáticas, porque al final todo tiene repercusiones en las dimensiones social, ambiental y económica, ¿no? Entonces eso es como la principal bandera de esta agenda, lo que busca hacer. Si vamos a la siguiente, por favor. Sí. Al principio, que bueno, si por ahí han escuchado hablar de la Agenda 2030, seguramente habrán escuchado digamos, el principal lema de la agenda, que es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Esto quiere decir que lo que busca hacer la Agenda 2030 es, sí, avanzar hacia el desarrollo sostenible, pero poniendo principal énfasis en las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Es decir, buscar acabar con las desigualdades, y buscar que todos partamos desde un mismo punto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de las alianzas, que era lo que les contaba. Es una agenda que no es nada más de los gobiernos. Buscamos trabajar de manera conjunta con la academia, con sociedad civil, con la ciudadanía, con los gobiernos locales, con el sector privado, para que todas y todos podamos sumar esfuerzos. Y bueno, finalmente el principio de la rendición de cuentas, es decir, buscar monitorear los avances y asegurar el uso eficiente de los recursos. Y vamos a la que sigue, por favor. Ujú. Muchas gracias. Y ahora ya entendiendo un poco más, también si por ahí alguien tiene una pregunta, con mucho gusto me puede interrumpir y si no al final también, pero si van surgiendo dudas, adelante. Entonces, bueno, con esto que les cuento y ahora entendiendo un poco más qué es la Agenda 2030, les platico un poquito más de cómo lo abordamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en particular desde la Dirección General para Temas Globales. ¿Qué es lo que hacemos desde acá? Bueno, pues justo nos encargamos de gestionar la coordinación interinstitucional para definir el posicionamiento de México en estos espacios multilaterales sobre desarrollo sostenible. Que por ahí también les podría contar un poquito más adelante su experiencia en particular, porque acaba de asistir a uno de los foros multilaterales, entonces por ahí podría ser muy útil conocer su experiencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde acá? Justo nos enfocamos a dar seguimiento y monitorear el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los compromisos adquiridos por México. Pero aquí es bien importante justo hacer esta distinción que bien señalaba al principio, en donde desde Cancillería lo que hacemos es justo esta parte de la revisión, del seguimiento, de definir qué es lo que México va a presentar en estos espacios multilaterales, el intercambio de buenas prácticas con otros países, buscar la colaboración, etcétera. Pero la parte de la implementación de la Agenda 2030 como tal, eh, la responsabilidad recae en el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional, que ahorita les voy a contar un poquito más adelante, pero eso está dentro de la Secretaría de Economía. Entonces, solo para ir teniendo clara esta distinción de atribuciones y de responsabilidades. Y vamos a la que sigue. Muchas gracias. Y justo, ¿cómo lo hacemos? Pues un poco lo que ya les venía contando, ¿no? Participamos en la negociación, adopción de acuerdos internacionales en materia de Agenda 2030, elaboración de documentos en materia de Agenda 2030 para promover las acciones que vamos realizando, difundir los resultados emanados, no solamente desde la capital, sino también los trabajos que hacen las representaciones de México fuera del país en materia de Agenda 2030. Difundimos esta información. Y vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, principalmente es este tema de estar coordinando el posicionamiento de México en estos espacios, el seguimiento de las resoluciones,
y también trabajamos mucho como en coordinación con estas otras, lo que les decía, ¿no? Con estas otras dependencias, estos otros actores para coordinar los esfuerzos en materia de Agenda 2030. Si avanzamos, por favor, ¿Mm? en la que sigue. Ah, vale. Muchas gracias. Y bueno, lo que les contaba, ¿no? Creo que es importante tener claridad sobre cuál es la arquitectura institucional nacional de la Agenda 2030. Y era lo Ujú. que les contaba. La Agenda 2030, es importante mencionar que también uno de los, digamos, de las buenas prácticas o del, sí, de los casos de éxito que se comparten a nivel internacional o multilateral es que México desde el 2017 adoptó este llamado Consejo Nacional de la Agenda 2030. El Consejo Nacional de la Agenda 2030 tiene su secretariado ejecutivo o su dirección en la Secretaría de Economía. Era lo que les contaba. Digamos que la Secretaría de Economía, a través del secretariado ejecutivo, se encarga del tema de la implementación de la Agenda 2030, es decir, ya programas más específicos, la colaboración con otros actores para poder implementar programas y talleres que busquen justo avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero el Consejo Nacional está conformado por muchos más actores, ¿no? Tenemos a las 19 dependencias de la Administración Pública Federal, tenemos también a las representaciones de gobiernos locales, como es el caso de Tizayuca, por ejemplo, de otros municipios y de otros estados, el caso de la academia, en donde buscamos siempre trabajar muy de manera conjunta con ellas, poder legislativo, que aquí es importante mencionar que tanto Cámara de Diputados como el Senado, ambos tienen sus grupos y sus comisiones en materia de Agenda 2030. La Cámara de Diputados tiene su grupo de trabajo para la implementación de la Agenda 2030 y en el caso del Senado hay una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, de por ahí el Poder Legislativo, las organizaciones de la sociedad civil, que más adelante les contaré un poquito más cuál es la vinculación que tenemos con ellas, y el sector privado. Entonces, el Consejo Nacional se conforma por todas y todos estos actores y están, digamos, normados por una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030. ¿Y cómo lo hacemos? Ay, nada más dejamos de, bueno, no sé si nada más yo, pero dejamos de ver la pantalla. Yo puedo seguir, pero no sé si el resto también lo dejó de ver. Ok, a ver, voy a dejar de compartir, a lo mejor se perdió porque se puso el protector de Ah, pantalla, sí, pero creo que justo. ya, ¿verdad? Ya, se está cargando. Buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, les contaba, el Consejo Nacional está dividido en 4 comités de trabajo, que a su vez abordan, digamos, los distintos ODS enfocados a las dimensiones del desarrollo sostenible. Entonces tenemos el Comité de Economía, el Comité de Medio Ambiente, el Comité de Bienestar y un comité que trabaja de manera transversal, que es el Comité de Seguimiento y Estrategia. Entonces, cada uno de estos comités aborda sus ODS en particular. Por ejemplo, el Comité de Economía se encarga de los ODS enfocados a temas de trabajo, crecimiento económico, temas de industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, producción y consumo sostenibles. El Comité de Medio Ambiente aborda el tema de agua y saneamiento, energía, ciudades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida terrestre. El Comité de Bienestar, el tema de erradicación de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, paz y justicia e instituciones solidarias. Pero es importante decir que justo lo que les estaba diciendo, lo que hacemos es no tratar de dividir como el campo de economía solo de estos ODS y punto, sino tratar de encontrar vínculos entre los trabajos que hace un comité con el otro y buscar crear sinergia, ¿no? Entonces, también importante mencionarles que por ahora dentro de las prioridades del Consejo Nacional, Ujú. digamos, cada uno de los comités está enfocado en un tema en particular, no quiere decir que solo se aborde eso, pero digamos que hay un enfoque principal en donde por ahora el Comité de Economía aborda principalmente el tema de economía circular, el Comité de Medio Ambiente sobre transiciones energéticas y el de bienestar sobre el tema de la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Entonces, un poco así es como se trabaja, hay sesiones, por ahora ha habido un tema de reestructuración, un poco se está trabajando en ver si cambian las prioridades, etcétera, pero lo que se hace normalmente es que hay estas reuniones
normalmente es una vez al mes, más o menos, de los comités en donde se sesiona, se presentan los avances, los trabajos que se han realizado y cómo entre todas y todos podemos buscar implementar acciones concretas para avanzar en la agenda. Sigamos a la siguiente, por favor. Gracias. ¿Y cuál es uno de los principales mecanismos o herramientas para reportar cómo vamos en materia de Agenda 2030? Pues el principal, y él es, digamos, el establecido por Naciones Unidas, es el Informe Nacional Voluntario, que, como su nombre lo dice, evidentemente es un informe que no es obligatorio, los países deciden presentarlo o no, en donde van compartiendo sus avances en materia de cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS, como les llamamos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante destacar que México ha sido bastante reconocido al ser uno de los 15 países que ha presentado 3 o más informes nacionales voluntarios. El último que se presentó en el caso de México fue en el 2021, en el Foro Político de Alto Nivel, que ahora les contaré un poquito más adelante. Y aquí lo que es destacable y que también es un caso de éxito y que se nos han acercado muchos países para conocer un poco más de la experiencia en cómo elaboramos este informe, es que se construyó a través de una comisión intersectorial encabezada por el secretario ejecutivo, pero aquí lo importante es que justo, digamos, lo que en otras ocasiones hacen otros países es que es un informe más de gobierno, en donde se presenta qué es lo que hizo el gobierno, qué programas ha tenido, qué avances ha presentado, pero lo que México decidió hacer es que a través de este comité intersectorial conformado por Poder Legislativo, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado, etcétera, se construyó este informe con las visiones de todas y todos estos actores. Cada uno de estos actores hizo su propio informe, digamos. Por ejemplo, hay un informe de sociedad civil, hay un informe de sector privado, hay un informe de academia, de poder legislativo, donde cada uno daba su visión y todos esos informes permitieron construir una visión general sobre el avance de la Agenda 2030. Lo que permitió justo que fuera, digamos, un informe mucho más objetivo, analítico y que incluyera las voces de todas y todos. Eh, pero no avanza, creo. ¿Sí? ¿Avanzamos? Mm, sí, por favor. Ok. Buenísimo, gracias. Y justo, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? México es uno de los 15 países a nivel mundial en que presentar por tercera ocasión su informe nacional voluntario. Incluso ahí cabe mencionar que ya Naciones Unidas nos dijo como, por ahora, paren, demos oportunidad a que otros países presenten sus informes nacionales voluntarios. Y México un poco lo que está haciendo también es compartir su experiencia y sus buenas prácticas para la elaboración de los informes nacionales voluntarios. Eso no quiere decir que ya no podemos hacer, de hecho por ahí ya el secretario ejecutivo compartió que es de su interés hacer otro informe, un cuarto informe. Eh, Todavía no tenemos certeza de si será un informe nacional voluntario oficialmente presentado ante Naciones Unidas, porque no sabemos si Naciones Unidas va a, digamos, aceptar que se presente uno más, pero eso no quiere decir que estemos limitados a elaborar un informe de esta naturaleza y de presentar los avances, por supuesto. Y una cosa que también es muy destacable es que también México es el único país que cuenta con ya 10 informes locales voluntarios oficiales, digamos, registrados ante Naciones Unidas, y un informe subnacional voluntario sobre los gobiernos locales en su conjunto. Esto quiere decir que los estados y municipios, ahí los pongo de México, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Guadalajara, Mérida, y próximamente Iztapalapa, están elaborando o han elaborado este informe local voluntario en donde justo presentan los avances en materia de Agenda 2030 y del desarrollo sostenible desde sus comunidades, desde sus municipios, desde sus estados, y este es un esfuerzo muy, muy valioso, porque al final justo creemos que es desde las ciudades y desde los estados en donde se tiene más, digamos, cercanía con las necesidades
de las poblaciones con las necesidades de la sociedad, del medio ambiente, etcétera. Entonces, creemos que es muy valioso que estos esfuerzos se estén realizando y que además haya cada vez más interés y más participación por parte de los gobiernos locales. Entonces, justo por ahí, pues nos gusta mucho que hay que hay varios estados y municipios que siguen levantando la mano con ese tema. Entonces, hay un avance significativo en nuestro país respecto a estos informes. Y vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, en términos de cuáles son los principales avances que se reportan dentro de nuestro informe nacional, ya les contaba, ¿no? El Poder Legislativo, las comisiones, el grupo de trabajo que tienen para la Agenda 2030. Otro caso importante es que todas las entidades federativas de nuestro país han creado ya su órgano de seguimiento e instrumentación, lo que le llamamos el OSI, es decir, un mecanismo que puede ser llamado Consejo Estatal, Consejo Municipal, OSI, tiene diferentes nombres, pero lo que busca es dar monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los ODS, ¿no? Lo que le llamamos la territorialización o localización de la Agenda 2030. Y bueno, además, cabe mencionar que México se ha convertido en el primer país de América Latina en adoptar una política exterior feminista. Está basada en estos tres enfoques transversales: derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad. Si vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pero evidentemente, y lo que les decía que es importante y que es destacable dentro de nuestro informe es que no nada más presentamos lo bonito y los avances, sino que también somos objetivos en términos de reconocer que todavía hay mucho por hacer, particularmente a raíz de la pandemia, pues evidentemente el mucho o poco progreso que llevábamos, pues se vio afectado y truncado por los impactos negativos derivados de la pandemia por COVID, ¿no? Entonces, se refleja, y bueno, este reporte fue en 2021, entonces evidentemente que eso ha cambiado, pero desde ese informe se presenta ahí un poco el avance que se ha tenido en la materia y los retos principales, ¿no? Entonces, justo uno de los principales retos es esto que les decía de que si bien tenemos ya los órganos de seguimiento e instrumentación en todas las entidades federativas, todavía hay un reto importante para poder bajar y sensibilizar en materia de Agenda 2030 a los estados y a los municipios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy valioso que se esté llevando a cabo este tipo de actividades y de esfuerzos en términos de capacitación, de qué es la agenda y qué podemos hacer al respecto. Justo, bueno, el informe nacional habla un poco de la brecha de financiamiento, la falta de disponibilidad de recursos para la implementación, etcétera. Y avanzamos a la que sigue, por favor. Gracias. A la que sigue. ¿Y cómo lo hacemos? En particular, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que les decía, ¿no? Trabajamos a través de procesos multiactor, en donde reconocemos que no podemos hacerlo solas y solos, sino que necesitamos el trabajo de todas y todos los involucrados. Con sociedad civil y academia, que lo hacemos a través de, aquí en Cancillería tenemos una dirección que se llama Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces es a través de ellos que llevamos toda esta comunicación con las OSCs, con organismos de cooperación internacional, por ejemplo, por supuesto las agencias de Naciones Unidas, tenemos mucha vinculación con la cooperación alemana, trabajamos también con iniciativa privada, ahí particularmente, y solo para su conocimiento, hay una iniciativa que se llama el Pacto Global o Pacto Mundial, que es esta iniciativa de Naciones Unidas en donde el sector privado, las empresas tal cual, digamos, se registran, se inscriben para llevar a cabo acciones en beneficio de los ODS. Y pues por supuesto con gobierno, ya les decía, con el Consejo Nacional, las dependencias gubernamentales, con los gobiernos locales y bueno, esta coordinación intersecretarial e institucional. Y vamos a la que sigue, por favor. Y la que sigue. Y ahora quisiera contarles un poquito más sobre estos foros o espacios multilaterales que tenemos en materia de la Agenda 2030, que son prioridad en particular de esta oficina. Para ello, me gustaría empezar contándoles un poquito sobre cuáles son las prioridades temáticas desde esta dirección para temas globales. No quiero decir que sea lo único que nos importa, pero quiero decir que siempre buscamos
que todos, digamos, los documentos que adoptemos en materia de Agenda 2030, que todos los posicionamientos que vamos a presentar en nombre de México y en las mesas de trabajo, se ven reflejados estos temas, ¿no? Entonces, por un lado, justo la participación de los gobiernos locales, que era lo que les decía, pues entendemos y reconocemos que esta agenda tiene que partir también desde abajo. El tema del cambio climático y protección ambiental es muy importante para nosotras y también buscamos que siempre esté presente. El tema de la participación multiactor, la conservación de la diversidad biológica, el intercambio de buenas prácticas y aprendizaje entre pares y el tema de financiamiento para el desarrollo. Al menos estos temas buscamos siempre que estén presentes dentro de los documentos que se adoptan, las declaraciones, etcétera. Y vamos a la que sigue. ¿Cuáles son los foros en particular que abordamos desde esta Cancillería? Y empezaríamos con el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, que justo la última reunión o el último foro, o la última edición, se acaba de llevar a cabo el mes pasado. Hola, hola, ¿me alcanzan a escuchar? Sí, 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 se había cortado, pero sí escuchamos. Ya, me parece que se descargaron mis audífonos, pero creo que me siguen escuchando por acá, ¿no? Sí, hasta un poquito más fuerte escuchamos. Ah, perfecto. Yo creo que ya no les quedaba mucha batería, entonces por acá. Sí. Entonces, bueno, les decía el tema del foro regional, que justo el mes pasado acaba de llevarse a cabo la última edición, en donde por ahí también Erwin les podrá contar su experiencia, justo porque formó parte de la delegación mexicana. Y bueno, este foro de los países de América Latina y el Caribe es este mecanismo oficial de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel regional. Se celebra bajo los auspicios de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es esta Oficina de Naciones Unidas Regional, y bueno, se lleva a cabo de manera presencial en abril en Santiago de Chile, bajo la presidencia de Argentina. ¿Y cómo funcionan estos foros? Bueno, cada año hay un tema principal en donde, digamos, se llevan a cabo distintas mesas de trabajo, en donde abordan distintos temas, y con un enfoque, digamos, cada año hay un enfoque particular a ciertos ODS. En este año, el tema central fue acelerar la recuperación después de la pandemia por COVID-19 y la plena implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a todos los niveles. Y en este caso, los ODS eh, digamos, principalmente abordados fueron el ODS 6 de agua y saneamiento, el 7 de energía accesible y no contaminante, el ODS 9 de industria, innovación e infraestructura, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles y el 17 de alianzas para lograr objetivos. El 17 cabe mencionar que todos los años se revisa, pues el tema de alianzas pues es evidentemente fundamental, sobre todo en estos espacios multilaterales, ¿no? Creo que dejamos de ver la pantalla nuevamente, Elwin, pero bueno, yo puedo continuar. A ver. Uno de los principales aspectos de este foro es que se adopta un documento de conclusiones y recomendaciones, es decir, en donde los países de la región justo se ponen de acuerdo en términos de qué es lo que a qué nos vamos a comprometer al término de esta sesión o de este foro, ¿no? Entonces, esto es en términos generales cómo funciona este foro. Lo que les decía, en la práctica hay distintas sesiones, mesas de trabajo en particular sobre los ODS, existen eventos paralelos, quiero decir que adicionalmente al programa oficial se llevan a cabo estos eventos o sesiones que abordan distintas temáticas, todas relacionadas con el tema de Agenda 2030, por supuesto. Y bueno, lo que hacemos también desde acá es justo definir el posicionamiento de México, que ahí cómo lo hacemos es, trabajamos en este documento o estos lineamientos sobre qué vamos a presentar en términos generales. Si bien cada integrante de la delegación va a presentar digamos, trabaja en su intervención, lo que hacemos desde acá de Cancillería es que juntamos elementos que puedan nutrir la intervención de México, por ejemplo. Si en este caso se abordaron el ODS de agua, de energía, de industria, innovación, etcétera, lo que hacemos es tocar base con
con Agua, con CENER, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, etcétera, para que nos den también ellos sus, digamos, sus números oficiales, sus datos oficiales de qué es lo que han hecho, en qué nos hace falta, y trabajamos este documento también en donde buscamos involucrar a sociedad civil que nos dé sus aportaciones y tal. Hacemos este documento, lo compartimos con la delegación, que aquí es bien importante mencionar que siempre buscamos que sea una delegación nutrida, en donde no nada más participe gente de gobierno, sino que vaya gente de sociedad civil, que vaya gente de gobiernos locales, etcétera. Entonces, en términos generales, así es como funciona. Y si vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Tenemos el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que en términos generales la lógica es básicamente la misma. Es esta plataforma de Naciones Unidas en donde los países van a presentar cómo van en términos de la Agenda 2030. Pero bueno, imagínense, si es complicado ponerse de acuerdo entre los 30 y tantos países de la región, pues ahora poner de acuerdo a los 193, pues se vuelve un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, también otra diferencia es que en este espacio es donde se presentan los informes nacionales voluntarios. Es el espacio oficial en donde los países presentan sus avances a través de los informes nacionales voluntarios. Los ODS que se estudian o a los que se enfocan son los mismos que en el foro regional, y aquí se adopta una declaración ministerial, en donde, bueno, para que sepan, este foro, el FEPAN, como le llamamos, se lleva a cabo siempre en el mes de julio, más o menos. Y bueno, nada más para su conocimiento, en la última declaración ministerial que se adoptó, es importante mencionar que, por ejemplo, ahí México fue bastante digamos, reconocido en términos de que fue fue vocero de que había varios países que no estábamos conformes con el retroceso que significó esta declaración ministerial, puesto que se utilizaba un lenguaje débil en términos de género, de perspectiva de género, de clima, dejaron de lado un par de aspectos en términos, por ejemplo, de embarazo adolescente, entre otras, pero, y si vamos a la siguiente, aunque tenía, digamos, sus retos, sí, sí celebra, por ejemplo, la inclusión del lenguaje en temas de mujeres con discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, eh, se fortalece el tema de financiamiento climático, entre otros. Entonces, bueno, igual, es un documento que se adopta al final de este foro, en donde justo, pues lo que les decía, ¿no? Los países se comprometen a adoptar medidas para lograr estos objetivos. Si vamos a la que sigue, por favor. Y finalmente tenemos la cumbre de los ODS, que aquí este es un evento o este es, digamos, un foro que se lleva a cabo cada 4 años. Contrario al foro regional y al FEPAN, que les contaba que es una vez al año, la cumbre de los ODS se lleva a cabo una vez cada 4 años. Entonces, el primero fue en 2019 y ahora será este año, en septiembre de este año. Y aquí un poco la diferencia es que el foro político de alto nivel se lleva a cabo bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y la cumbre es bajo los auspicios de la Asamblea General. Y este evento es, digamos, un poco más de alto nivel en términos de que se espera que acudan jefas y jefas de Estado, que se adopten compromisos como mucho más de alto nivel, hay una declaración política, etcétera, ¿no? Entonces, este se va a llevar a cabo, como les decía, en septiembre. Y bueno, también para que un poco entiendan cómo se maneja esto de las declaraciones y cómo se adoptan, lo que se hace es que hay, digamos, dos países que son como que llevan la presidencia, digamos, para facilitar el documento, se trabaja un borrador y luego se va negociando entre los países. Básicamente se nos comparte un borrador, nosotros desde Cancillería lo revisamos, pero luego lo que hacemos es también compartir y circular este documento con las otras dependencias, con otras áreas, con sociedad civil, etcétera, para que nos den sus comentarios y que así nosotras podamos integrar los comentarios de México al documento y que estos se negocien para que se vean reflejados nuestros intereses, ¿no? Entonces, hay varias rondas de negociación, consultas, y pues al final se decide si se vota, si se adopta por unanimidad o si se tiene que votar, ya sea algunos párrafos o en su totalidad. Eso es como en términos generales cómo funciona. Y si avanzamos, gracias.
Y yo, digamos, aquí no me voy a detener demasiado, pero sí quisiera también tomarme un par de minutitos para contarles cómo justo nos vinculamos con sociedad civil y con las juventudes, ¿no? Lo que les decía, tenemos una dirección general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y justo lo que hacemos es esta parte que les contaba, que tratamos de que siempre se vean reflejados los intereses y la visión de sociedad civil. Y, por ejemplo, para la integración de las delegaciones mexicanas, tenemos una reunión de trabajo con DGBOSC, que le llamamos así a esta dirección, en donde se convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil que están en la base de datos, digamos, y que están interesadas en el tema. Y entre ellas, nosotros no tenemos injerencia, lo que hacen es que entre ellas votan y se ponen de acuerdo para ver, pueden participar máximo 5 personas de sociedad civil para que decidan quiénes van a asistir. Y forma parte de la delegación. Esta vez para el foro regional fue bastante lamentable que teníamos a 4 personas y al final se fueron bajando del barco por una u otra razón un día antes, entonces es la primera vez que no tenemos representación de sociedad civil, lo cual pues debo decir, bastante lamentable, pero por causas ajenas a nosotros, entonces, bueno, un poco así es como trabajamos con sociedad civil. Si vamos a la que sigue. Y otra cosa que es también muy importante para nosotros es el tema de las juventudes y de involucrarlas. Esto se los comparto también por si fuera de su interés, pues difundir las convocatorias, compartirlo con las y los jóvenes de su municipio, de las oficinas donde trabajan. Buscamos siempre involucrarles a través de distintos programas y de distintos espacios. Por ejemplo, ahora justo ahora está abierta la convocatoria, si vamos a la siguiente, de delegadas y delegados juveniles, que lo que hacemos es que justo se abre esta convocatoria en donde se les da capacitación a jóvenes y se hace una selección con base en ciertos criterios, etcétera, para que formen parte de la delegación mexicana en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Y es muy interesante porque van no nada más como observadores, sino que van y forman parte de la delegación mexicana y toman la voz a nombre de México y participan y se involucran. Entonces, es una de las, digamos, de los espacios que tenemos que creo que son bastante valiosos. Por ahí, si fuera de su interés, con mucho gusto les compartimos la convocatoria. Y a la siguiente, por favor. Si quieres a la siguiente de una vez. Y hay otro programa que tenemos también con Juventudes que se llama Operación COP, para que sepan que también cada año se lleva a cabo esta conferencia de las partes en temas de cambio climático, que se maneja bajo la misma lógica que les contaba de los foros multilaterales. Y lo que hacemos es que también abrimos una convocatoria en donde capacitamos a jóvenes y al final se hace una selección con base en ciertos criterios, etcétera, para que estas personas vayan también representando a México en estos espacios y participen en las negociaciones y tal. Entonces, digamos, si vamos a la siguiente, que creo que ya es la última, justo. Pues esto es en términos generales un poco lo que hacemos desde Cancillería en términos de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible, cómo lo trabajamos en estos espacios multilaterales, pues les conté un poquito también qué es el desarrollo sostenible, cómo partimos desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los ODS. Entonces, pues no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Quedo muy atenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por este repaso. La verdad es que ayuda mucho a estas acciones, a estos esfuerzos que desde la coordinación de esta oficina que tiene a su cargo aquí en Tizayuca el tema de la agenda, bueno, nos enriquece mucho. Nos faltaba compartirle a los compañeros servidores públicos de un municipio esta otra parte de la agenda, que conozcan sus alcances. Es un tema global y hay pues una relación con otros múltiples conceptos, como el asunto del multilateralismo, pues toda esta estructura que tiene la ONU y todos estos procesos.
es como una parte que a veces no se termina como que de conocer, pero con la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con todas estas convocatorias que ustedes han hecho un esfuerzo por hacerlas públicas y que realmente haya una participación, sobre todo de sociedad civil, pues ayuda mucho a entender lo importante que es que los objetivos del desarrollo pues estén presentes. Entonces, nos viene muy bien tu presentación porque terminamos de cerrar esa parte, ¿no? Em, pues, no sé si de los compañeros que están aquí, está nuestro director de planeación y evaluación, el maestro Hipólito, le agradezco mucho. También está alguien de la Dirección de Recursos Humanos, la licenciada Yareli. No sé si hay alguien, que guste tomar el micrófono y hacer algún comentario o pregunta. Adelante. Y si no, bueno, pues para este, pasar, pues, entonces a esta parte de, pues, hacer el comentario de que tenemos en la firma de en la oficina de la presidenta pendiente la firma de esta constancia que entregamos a nuestros ponentes, pero, cuenten, maestra Andrea Ramírez, que te vamos a hacer llegar esta constancia por esta valiosa participación, esta conferencia, y bueno, en cuanto la tengamos, te la hacemos llegar y no sin antes, pues, desde luego, pues, agradecer este acompañamiento que recibimos de ustedes y también del secretario ejecutivo respecto a la participación que efectivamente tuvimos en reciente foro sobre el desarrollo sostenible, pues, son de ese tipo de experiencias que como servidores públicos nos enriquecen, este, hacer el comentario que, bueno, nosotros, estuvimos por esta cuestión de que en próximos meses, pues, se estaría dando a conocer nuestro informe subnacional voluntario. Entonces, nos fue de mucha utilidad poder estar en los talleres que se ofrecieron en este evento, porque enriquecimos el documento. Entonces, pues, ese es el tipo de cosas y de experiencias que hay que compartir para que los compañeros, servidores públicos vean, pues, cómo hay toda una serie de temas y de procesos que hay que atender alrededor de la agenda, y que hay muchas posibilidades, de que todo esto abone a lo que se quiere en los gobiernos, que es, pues, sí cumplir con un plan de trabajo, desde luego, pero está el asunto del desarrollo. Entonces, bueno, pues ahora sí que, agradecerles a todos la oportunidad de encontrarnos esta mañana, y bueno, agradecerle, a través de la maestra Andrea, pues, a todos en el equipo de la Dirección General de Temas Globales, que han sido también muy amables, con el municipio de Tizayuca. Pues, si no hay algún cierre, algún comentario final, maestra, pues, estaríamos, cerrando. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todos y, vamos a subir este video para, futuras retroalimentaciones y estén al pendiente, por favor, de la cuarta sesión, porque le estamos dando continuidad, pues, a todo este proceso de internacionalización del municipio de Tizayuca. Pues, que pasen un muy buen día. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.